Reinaldo Matiz Trujillo fue uno de los personajes más importantes en la historia del departamento del Huila. Fue periodista, liberal, de mente abierta y enfocado en lograr una igualdad de clases y condiciones. Nació en Villavieja el 22 de marzo de 1881. Su padre, Mario Matiz Cardoso, tenía una biblioteca amplia, la cual dejó como herencia a su hijo. Y su madre, Octavia Trujillo Manrique, fue quien lo siguió criando después de la muerte de su esposo. Sus primeros años los cursó en la escuela pública de su pueblo y luego viajó hacia Bogotá para culminar sus estudios y en busca de un mejor futuro. Su madre siempre quiso que fuera sacerdote, siguiendo los pasos del padre Cardoso, un hombre valiente y valeroso, amigo de la familia. Tanto su madre como su padrino, don Ulpiano Manrique, siempre estuvieron convencidos del potencial y las capacidades de Reinaldo. Además, contaban con los recursos económicos para enviarlo a la capital. El viaje de Reinaldo a Bogotá se inició en el puerto de Caracolí, de Neiva. La embarcación partió en manos de una cuadrilla de bogas. Por primera vez, Reinaldo tuvo contacto con la dureza de la vida del río y del trabajo. También tuvo contacto con los champanes, aquel medio primitivo de transporte. Fue testigo de las condiciones de hambre y maltrato a las que eran sometidos los bogas y galiotes. Tras 4 días de viaje por las aguas del río Magdalena, llegan al puerto de Girardot, gran centro de llegada de los barcos que partían de Neiva, Ibagué y Quindío. Al día siguiente de su llegada a Girardot, partieron a caballo por el camino que los llevaría a Tocaima, a Pulo, a Napoima, La Mesa y finalmente a Bogotá. Todo ese recorrido fue una experiencia majestuosa para Reinaldo. El hecho de ver y sentir un clima nuevo y muy diferente al de su tierra fue extraño y emocionante. Los prejuicios políticos y religiosos de la época no le permitían a ningún miembro de una familia liberal alcanzar un puesto en el seminario. La familia Matiz Trujillo, al ser una familia pudiente con buena reputación, fue recomendada por personas conservadoras del Huila, lo que hizo que el seminario le abriera las puertas a Reinaldo. Desde el primer instante supo que la vida religiosa no era para él, ya que siempre había tenido inclinaciones hacia la política, pero decidió ignorar ese pensamiento y continuar de la mejor manera su labor sacerdotal. A pesar de eso, siempre destacó por sus capacidades intelectuales y un buen desempeño en todas las áreas. Reinaldo, un lector insaciable con un amplio conocimiento de la cultura humanística e historia universal, de la filosofía y la poesía, soñaba con aprender muchos idiomas. Su personalidad libre, su falta de prudencia para expresar opiniones y su mente de batallador no lograba acoplarse al ambiente religioso. Esa misma capacidad de liderazgo hizo que reuniera un grupo de seminaristas y los convenciera de irse por el camino de la lucha liberal. Para entonces coincidió con la Guerra de los 1000 días, estallando en octubre de 1899. Reinaldo, tras oír lo que sucedía en la capital y tras sentirse prisionero bajo la sotana, decide abandonar el seminario. El joven Reinaldo fue a parar a los llanos del Tolima, donde se unió a las filas del ejército liberal, bajo el mando del general Cesario Pulido. Desde el primer día de entrenamiento y preparación, sintió ese don de mando y destacó por sus habilidades físicas e intelectuales. Vivió en carne propia la guerra y se dio cuenta que era algo muy distinto a sus sueños de niño. Asimismo, notó que la tropa estaba conformada en su mayoría por campesinos analfabetos y hombres jóvenes que eran reclutados a la fuerza. Luego de un tiempo, tras un ataque de fuerzas conservadoras, el ejército liberal del Tolima queda en gran parte derrotado y destruido. Reinaldo, junto a Uribe y Benjamín Herrera, los cuales se hacían llamar los sureños, fueron unos de los pocos sobrevivientes y fueron trasladados a La Vega, Cundinamarca, donde se unen al mando del general Benito Ulloa, quien los organiza en la guerrilla liberal que va para Tibacuy. Por desgracia, se cruzaron con otra fuerza conservadora 3 veces más grande, siendo derrotados de nuevo. En este caso, sobrevivieron muy pocos y los que lo hicieron fueron capturados. Reinaldo fue uno de los pocos sobrevivientes y fue sentenciado a muerte.
El día de su fusilamiento, las cosas no resultaron como se tenían pensadas, sobreviviendo con múltiples heridas en su cuerpo. Fue auxiliado por un grupo de mujeres que cuidaron de él y curaron sus heridas. De ahí nace su seudónimo, el fusilado de Tibacuí. Para entonces, Reinaldo solo tenía 19 años. Tras esos sucesos, Reinaldo es capturado nuevamente junto a un grupo de soldados y son llevados a Neiva, permaneciendo ahí presos hasta el final de la guerra. Luego de un tiempo, Reinaldo parte hacia Bogotá con la idea de mejorar un poco su estilo de vida y el de su familia. Desde niño, Reinaldo siempre tuvo interés en escribir y se empezó a interesar por el periodismo como forma de poder expresarse y denunciar los abusos e injusticias. Y así fue. No le tomó mucho tiempo para convertirse en un periodista brillante. Se vinculó con el periódico Transocean e inició un estudio más profundo del idioma alemán y francés. Sus capacidades le abrieron las puertas hacia Alemania. Allí se encargó de aprender de la cultura alemana y aprender sobre sus avances de tecnología y ciencia. Además, tuvo la oportunidad de comparar la condición de vida de los alemanes con los colombianos. Vio la diferencia en tecnología, identidad cultural, nivel educativo y de salud. Cuando Reinaldo Matiz regresó de nuevo a Colombia, era un hombre nuevo, con ideas como que la educación y la cultura eran el camino para la transformación de Colombia. La persecución de los liberales ya se había detenido un poco con la ayuda del gobierno de Rafael Reyes. Reinaldo llega y lo primero que hace es convencer a su familia de vender sus tierras en Villavieja para poder invertir en negocios en Neiva. Con esto crea una sociedad de comercio llamada Matiz y Compañía. El objetivo principal era traer la luz eléctrica al pequeño pueblo. A su vez, al puerto llegaba la modernización. Llegaban alambres de púas, tejas de zinc, alambre liso, puntillas, lámparas, fonógrafos, cucharas de Petre y muchas cosas más. La empresa de Matiz tuvo dificultades debido a los pensamientos ignorantes de la gente, ya que muchos creían que la luz eléctrica podía quemar los techos de palmicha que tenían las casas en ese entonces y que solo iba a beneficiar a las personas ricas con tejas de barro o de zinc. En ese tiempo no existían ingenieros eléctricos en Neiva, por lo tanto Matiz realizó un curso de mecánica eléctrica y aprendió. Hizo construir una acequia que tomaba agua del río Las Ceibas y la conducía hasta la quebrada La Toma. Allí sería instalada la planta eléctrica, en el lugar donde actualmente está instalado el monumento de los Potros. Fue difícil montar aquello, así que creó una asociación con más personas y le llamó Energía Eléctrica de Neiva. Con esto consiguió obtener una turbina y ampliar la acequia que ya había hecho. El principal objetivo de Matiz era recuperar la fortuna de la familia que había perdido durante la Guerra de los Mil Días y a su vez contribuir al desarrollo de la ciudad de Neiva. Y así lo hizo. Sus ideas emprendedoras los llevaron a hacer parte de varios negocios y empresas que nacían para facilitar la vida de los neivanos, ya que figuraba como socio o dueño de empresas como la planta eléctrica, trilladora de café, maquinaria para fabricación de chocolate, planta de producción de hielo y salas de cines. Pese a sus ocupaciones y arduo trabajo, Reinaldo estudiaba, leía e incluso escribía para dos periódicos bogotanos, donde compartía sus opiniones acerca del contexto social. A menudo también se le veía que conversaba mucho con sus trabajadores o con la gente del pueblo y este le contaba sus anécdotas de guerra, sus historias y amoríos durante todo este periodo que vivió en la guerra y lo que vivió en Alemania. También cabe mencionar que Reinaldo contrae matrimonio con la joven Tulia Guzmán. Su relación estuvo llena de despedidas y regresos. Se casaron con el alma invadida de sueños y su unión fue digna de una película romántica, según cuentan, pues hasta el momento de la partida de su amada. Continuando con hechos importantes que afectaron directamente a la vida de Reinaldo o a su forma de pensamiento, nos localizaremos en los años de 1914,
donde se desata la Primera Guerra Mundial. Allí Reinaldo pues toma partido por Alemania y escribe fuertes argumentos en favor de ellos. A su vez se considera anti-norteamericano debido a que por la Guerra de los Mil Días los estadounidenses aprovecharon para tomar Panamá y hacerla parte de sus negocios, robándole técnicamente una parte a Colombia. Al enterarse de la derrota de los alemanes, consideró este hecho como un retraso para la humanidad, debido a que esa nación tenía todo el potencial científico y tecnológico para un amplio desarrollo de los pueblos. Esto pues desde la perspectiva de Reinaldo Matiz. Sus fuertes críticas ideológicas en estos tiempos continuaron. Comunicaba fuerte y claro sus opiniones respecto a la actuación colombiana frente a la indemnización por parte de Estados Unidos debido a la toma de Panamá. También opinaba que el trato hacia los alemanes derrotados no era el conveniente. Matiz era casi un profeta a la hora de escribir. Él decía, abro comillas, o la paz se hace basada en los principios de la justicia, o se abre la puerta de todas las violencias. Esto en base a los fuertes castigos dados a los alemanes por la Primera Guerra Mundial. Y a su vez redactó el siguiente fragmento de texto que fue una profecía y mirada al futuro en su tiempo. Abro comillas. Nos parece ver salir del seno de la Germania la figura de algún organizador que puede echar mano, para poder serlo, de títulos enérgicos y procedimientos de un verdadero dictador. Cierro comillas. Los hechos mundiales que impactaron la vida de nuestro protagonista fue la reconocida Revolución Bolchevique, o Revolución de Octubre, o simplemente Revolución Rusa, que tuvo su gran impacto mundial debido a la fuerza del proletariado. Recuerden que el proletariado son pues la unión de los obreros y trabajadores. Reinaldo desde ya hacía un tiempo se preocupaba por la clase obrera y por tanto le influenció bastante dicha revolución. En el año de 1919 fue su iniciación de lucha frontal por las reivindicaciones sociales del pueblo. En este mismo año publica su ensayo llamado El socialismo criollo en el periódico Transocean. En dicho ensayo compartía su pensamiento social, el cual veremos a continuación. Este artículo Reinaldo lo creó para que la conciencia del proletariado se dilatara, para que la gente repensara el valor y la importancia que tienen los trabajadores en el país y, claro está, en el mundo. Según él, las reivindicaciones de los obreros es uno de los tópicos del socialismo, si no es ya el principal, y por lo tanto debe ser tratado con igual importancia que los otros temas políticos. También es importante para él que se muestre la necesidad de una democracia social. Dentro del artículo, Reinaldo expresa además que nuestro socialismo es criollo, indeciso y vago, que muchos lo han juzgado utópico o un espejismo de ilusión. También menciona que las huelgas conducen al terreno donde el socialismo pretende resolver una cuestión pendiente en la lucha entre el capital y el trabajo, y que eso es lo que todos deberíamos tener en cuenta. Continuando con nuestro protagonista, recalcamos que la visión de Reinaldo era altamente juzgada debido a la alta ignorancia y el pensamiento retrógrado de la época. La gente no perdonaba que él se reuniera con los bugas para hacerles tomar conciencia de sus condiciones de esclavitud, y a su vez también publicaba artículos de censura a los dueños de almacenes que abusaban de sus trabajadores sin concederles descansos o condiciones óptimas. En estos tiempos, pues todavía con conflictos políticos existían diversos periódicos pertenecientes a las corrientes de pensamiento, en este caso pues liberales y conservadores. Dichos periódicos sino que sostenían polémicos duelos y riñas, y entonces Reinaldo Matiz, junto con otro escritor liberal llamado Anselmo Gaitán, mantenían dichas riñas constantemente. En los periódicos conservadores pues llamaban a estos dos como los macheteros salvajes o el advenedizo satánico. Tanto Reinaldo como Anselmo obviamente no se quedaban callados y pues respondían de manera similar. La mera presencia de Reinaldo Matiz en Neiva perturbaba las mentes conservadoras de ese entonces, ya que aquellos decían que como alguien con las riquezas
tanto en predios como en empresas, se ponía a apoyar a una sociedad de obreros libres y a ponerse del lado de los bogas. En 1919, Matiz ejercía lucha social mediante el periodismo de combate en su periódico La Tenaza. A su vez se desarrollaba en ámbitos políticos, esto debido a que pensaba que si las desigualdades sociales contra los trabajadores continuaban, se desenvolvería en una revolución similar a la rusa y esto desembocaría en una masacre. Matiz trataba que los altos dirigentes entendieran el punto anterior, sin embargo, solo tenía que le llamaran aliado de la plebe. Reinaldo consideraba que la ignorancia era el mayor obstáculo a la hora de lograr la liberación de la explotación de trabajadores, así que crea una escuela nocturna para adultos y a su vez también un colegio o bachillerato, llamado Francisco Eustacio Álvarez en ese tiempo, el cual es ahora el mismo colegio Reinaldo Matiz. Además de su ayuda como modernizador, también contribuía ayuda y capacitación para los bogas, los cuales sacaron adelante una huelga exigiendo mejores condiciones a los dueños del negocio. No fue fácil, pero con la huelga y un paro lograron aumentar su sueldo, la mejoría alimenticia y mejoraron los tratamientos a la hora de enfermarse, puesto que ellos no recibían ningún tratamiento cuando se enfermaban. También fue Reinaldo el primero en fundar el primer sindicato en el departamento del Huila en el año 1922. Esto nace cuando en un artículo en su periódico La Tenaza escribe y convoca a una gran reunión de trabajadores para designar los líderes de este mismo sindicato. A su vez, Reinaldo quería modernizar aún más la ciudad de Neiva. Por tanto, quería cambiar el método de transporte y comercialización de la ciudad. Para esto estaba pensando en avionetas que podían acuatizar en el río. Para inspirar a todos, consiguió un contacto alemán que tenía una avioneta y logró que pudiera acuatizar en el río Magdalena para demostrarle a los dirigentes de la ciudad nuevas alternativas de transporte. Afortunadamente fue todo un éxito. Reinaldo logró que los dirigentes ampliaran su visión. Pero a su vez, lastimosamente, Reinaldo no pudo ver los resultados debido a que el servicio aéreo fue inaugurado un año después de su muerte. Por el año de 1922 ocurrieron bastantes sucesos importantes. Uno de ellos es la masacre de los limpios, suceso de alta importancia a su vez en la vida de nuestro protagonista. Aquí entramos con un nuevo personaje. Por la ciudad de Neiva en aquellas épocas era muy reconocido un terrateniente con grandes riquezas llamado Ricardo Perdomo, hombre más rico del departamento del Huila. Poseía extensiones de tierras dignas de ser llamadas latifundios que se prolongaban hasta selvas vírgenes del Caquetá. Era de pensamiento conservador. También tenía un hijo llamado Arcadio Perdomo. Este hijo no había heredado el carácter fuerte del padre y por tanto Ricardo tomaba medidas para forzarlo a ser como él. Al ver esto, su abuelo busca una forma de salvar a su nieto y lo envía a estudiar artes a Francia, es decir, el abuelo de Arcadio envía a Arcadio a estudiar a Francia. Años después, pues Arcadio Perdomo llega a Neiva como todo un honorable hombre acompañado de una hermosa francesa llamada Irene. El terrateniente Ricardo poseía diferentes fincas a lo largo de sus tierras. Una de ellas era la famosa Hacienda La Gabriela, localizada en cercanías con el Caguán y a su vez con el resguardo indígena del mismo nombre, el Caguán, amparado por cédula real y ratificado por decreto nacional. Pese a esto, don Ricardo anunciaba que las tierras en las que aquellos indios estaban pertenecían a él y estos debían salir de allí. Por estos tiempos, el líder indígena Quintín Lamé recorría el Cauca, Tolima y Huila en labor de organización y defensa de sus hermanos de raza y se había apersonado del problema del Caguán. Se dice que él poseía la cédula real y ratificado por decreto nacional que confirmaba que esa propiedad pertenecía a los aborígenes. Un día, alguna persona alarmista y chismosa observó a Quintín Lamé reunido con varios indios en cercanías a la hacienda La Gabriela e inmediatamente corrió a contarle al mayordomo que los indios planeaban incendiar la hacienda. El mayordomo, alarmado, obviamente, le informa a don Ricardo y este acude a los comandantes de la policía. Cito una frase que les dijo:
don Ricardo dijo: maten indios, que yo con plata se los pago al gobierno. Y así fue como envió a estos policías a la hacienda, los cuales habían pedido una garrafa de aguardiente para perder el cansancio y quitar los nervios. Al llegar a la Gabriela, los policías borrachos y con ansias de sangre abandonaron su posición defensiva, ya que su objetivo solo era defender la hacienda, y se fueron a buscar a los indígenas, los cuales se encontraban en su resguardo, rodeado por cercas de guadua, mientras que escuchaban historias de Quintín Lamé. Allí llegaron los policías y sin previo aviso de ataque, rodearon el arco y dispararon a diestra y siniestra. La masacre fue grande y en ella cayeron indígenas de todas las edades. Quintín Lamé fue capturado y encarcelado con malos tratos. Fue el único que pagó cárcel por la masacre de los limpios. Abro cita. Desafortunadamente le tocó vivir y padecer bajo un régimen y en una época en que la prisión no era para los criminales, sino para sus víctimas. Cierro cita. Reinaldo se encontraba en Bogotá cuando esto sucedió, y tan pronto como llegó y se enteró, dijo que iba a denunciar ante el país entero el crimen sin nombre, sin importar las consecuencias. Y así lo hizo. Por la línea del telégrafo envió la noticia a los periódicos de Bogotá. Había cumplido otro acto de valor, pero la telaraña traicionera del destino comenzaba a cerrarse sobre la humanidad del fusilado de Tibacuy. Después de escribir el artículo sobre los limpios, Reinaldo siguió siendo un blanco aún más llamativo para los conservadores, que en ese entonces eran los que lideraban gran parte de la ciudad de Neiva. Y a pesar de haberlo escrito y de haberle mostrado a la gente la horrible matanza que se había llevado a cabo, el pueblo seguía obnubilado gracias a las influencias de dicho bando azul. Aún con todas esas miradas encima, Reinaldo siguió siendo dueño de títulos tan importantes, tales como delegado del Huila en una convención nacional liberal que se realizó en Medellín. También fue miembro de la dirección departamental del Partido Liberal y fue uno de los representantes más importantes de los trabajadores en el Congreso Nacional Obrero. Aunque llegó a obtener esos y muchos otros más títulos, él siguió siendo perseguido por la desgracia. Esto debido a la muerte de su esposa y a las continuas amenazas que le hacían a él y a su familia, lo cual hizo que ellos, excepto él, se tuvieran que trasladar para Bogotá. Entre tantas amenazas se generó un ambiente hostil que hizo que Reinaldo estuviera entre ojo y ojo de Ricardo Perdomo y su familia. A pesar de todo eso y tantas luchas internas generadas por polémicas políticas, el pueblo pita se empezaba a alistar para dar la bienvenida a una de las fiestas más representativas del departamento del Huila. La ciudad de Neiva organizaba las corridas y demás actividades tradicionales para la festividad, y entre esas el reinado del bambuco, que desde entonces ha seguido siendo la tradición más importante del San Pedro. Una vez llegó el festival y durante una de las etapas del reinado, Reinaldo quiso apoyar a una de las participantes, dando a conocer un artículo con su opinión sobre ella. Pero esto hizo que Ramón Alvira, quien trabajaba en el periódico El Radical, que era dirigido por Arcadio Perdomo y claramente influenciado por Ricardo, hiciera otro comentario contradiciéndolo y generando después una polémica que se convirtió en problema personal. Fue entonces cuando Reinaldo, como comentario final, hizo un artículo donde mencionó a los cabrones de los limpios y por supuesto llegó a oídos de don Ricardo Perdomo, quien el 1 de noviembre de ese mismo año, 1924, enfurecido y ofendidísimo por el comentario, mandó a su propio hijo Arcadio a matar a Matiz, diciéndole: Arcadio, tome esta pistola y vaya y mate a Reinaldo Matiz. Si usted no lo hace, lo mato yo a usted. Esa misma tarde se fue Arcadio para el centro de la ciudad, donde se encontraba Reinaldo con sus amigos,
y lo llamó desde la otra esquina de la cuadra. Él una vez asistió al llamado, vio a los ojos al hombre que le quitó su último soplo de vida, sin saber que esos iban a ser sus últimos minutos consciente. Reinaldo cayó al suelo por 3 impactos de bala que ocasionó el señor Perdomo. Uno de ellos en la cabeza, que fue el que dejó su vida en la cuerda floja. Luego de disparar 3 veces contra Reinaldo, Arcadio Perdomo se entregó voluntariamente a las autoridades en el mismo instante en el que la gente iba al auxilio de Matiz. Lo llevaron a la droguería más cercana, donde el doctor que la atendía lo revisó y al instante manifestó que era de suma importancia que lo llevaran inmediatamente al hospital. Entre todos lo transportaron porque hacía falta camilla, y mientras algunos gritaban por toda la ciudad, mataron a don Reinaldo. La noticia llegó a todos los rincones de Neiva ese día, pero en ninguna iglesia sonaron las campanas. En el hospital, los doctores luchaban por salvarle la vida al protector del pueblo, Reinaldo Matiz, pero sin éxito. Antes de la medianoche del 1 de noviembre anunciaron su muerte. Mientras los doctores intentaban salvar la vida de Reinaldo, en la estación de policía tenían a Arcadio en una habitación bastante cómoda en realidad, donde no estaban poniéndolo bajo arresto, sino que lo estaban protegiendo de la furia de la ciudad, que se estremecía bajo la idea de perder a uno de los héroes más importantes y significativos que habían tenido. Un hombre grande de admiración y legendario en el progreso de la ciudad, desde la lucha por el reconocimiento del proletariado. Para el pueblo, más que la pérdida de una leyenda viviente, les dolía la desaparición del defensor de los oprimidos, el hombre con honda sensibilidad que les había enseñado sus derechos y los había concientizado en su dignidad de seres humanos. Los abrumaba la tristeza por la muerte del líder que encarnaba la voz de los desposeídos, denunciaba los abusos y reclamaba justicia social. Para los enemigos de Reinaldo, la noticia de su muerte fue un alivio, porque los estaba prácticamente liberando de lo que según ellos era un agitador inconsciente, y también porque se sentían libres del hombre que fue autor del socialismo criollo. En la mañana siguiente, muchísima gente fue a visitar el cadáver del héroe de la ciudad, dejando flores y ofreciéndole las condolencias a sus hijos y a la madre de Reinaldo. En la tarde fue llevado al cementerio, pero no hubo ningún canto litúrgico, ya que la iglesia lo excluía por ser parte del liberalismo radical. Por esa misma razón, nunca sonaron las campanas para anunciar su muerte. Luego del entierro, el pueblo neivano se sumió en un profundo silencio que le mostraba al mundo que el pueblo había enterrado una esperanza, un héroe invulnerable, que había hecho escuchar las voces de los que no habían sido escuchados nunca y quien había sido perseguido por la muerte, pero a quien ella no se le había querido llevar hasta que no cumpliera su propósito de liberar al pueblo. Después de un tiempo, el señor Arcadio Perdomo y Serrano fue juzgado inocente ante la muerte de Reinaldo Matiz, y poco a poco se fue olvidando su historia y sus hazañas.